Buenos días. Ustedes no lo saben, pero anoche grabé el primer capítulo del podcast y hoy por la mañana ya estoy grabando el segundo, la emoción. Pero tiene una explicación y con esto voy a revelarles detalles íntimos sobre mí que puede que hagan que se cuestionen mi cordura. Básicamente, antes de dormir, tengo la costumbre de tener una especie de diálogo con esa parte de mi mente que está más libre de filtros. En ese proceso en que estamos entrando en el sueño, tengo la impresión de que mi mente me da nociones que cuando estoy despierta no le resulta tan ágil. Siento que hay más claridad. Entonces a veces tengo como el juego de tener un diálogo con mi subconsciente, por llamarlo de alguna manera, y se me ocurrió preguntarle cómo podría llamarse el podcast. Y la respuesta me sorprendió porque sin dar muchas vueltas respondió mi propia mente: el mar en la botella. El mar en la botella fue el nombre de un blog que tuve hace unos años, antes de estudiar yoga, donde subía relatos de ficción que yo escribía. Y lo curioso es que me había olvidado completamente de eso. Por eso me llamó tanto la atención que la respuesta haya sido tan inmediata, porque de verdad si hubiese querido buscar en el archivo de mis recuerdos ese blog, creo que no me hubiese acordado. En ese momento para mí el mar en la botella era como un juego de palabras y nada más. Pero hoy, después de todo lo que he experimentado, para mí tiene otro sentido. Y por eso me pareció una casualidad muy linda. Y definitivamente tiene que ser el nombre de este podcast. Ahora te voy a explicar por qué. De seguro has escuchado muchas veces que todos somos uno, que todos estamos en unión, que somos un solo ser. Yo sé que para algunas personas, y quizás en algún momento yo fui alguna de esas personas, esto sonaba palabras de hippie con OSDE. Y acá acabo de lanzar todos mis prejuicios al asador. Sí, alguna vez sentía que eran palabras bonitas y que nada más. Sin embargo, cuando empecé a estudiar yoga, comprendí la verdad espiritual que hay detrás de esto. En principio podríamos decir, y esto se puede hasta comprobar científicamente, no voy a desarrollar eso por razones obvias, porque no soy científica y tampoco me quiero poner a improvisar, pero sí es cierto que todos sabemos que todo es energía. Energía combinada de distintas maneras, pero en esencia la misma energía. Y de esas combinaciones diferentes se manifiestan cosas diferentes. Pero en esencia somos los mismos átomos que simplemente, podríamos decir, se cocinaron de otra manera. Y también sabemos que estamos conectados e interconectados con nuestro entorno y todo lo que nos rodea. Es decir, siempre estamos intercambiando información genética, química, etc., que hace que nos afectemos mutuamente. Bueno, hasta acá la parte científica que creo que todos podemos comprender. Ahora, llevándolo a un plano más filosófico, a esta visión que pudo darme el yoga, la cuestión es pensarnos como que existe un solo soplo de vida que manifiesta todo lo que existe. La metáfora que utilizan los yogis es imaginar ese gran alma, que en sánscrito se llama Paratma, como el océano, vasto,
e infinito. Y a cada manifestación individual, Jivatma. Y cuando hablamos de cada manifestación, nos referimos a todo lo que existe. Objetos, personas, inanimados, animados, todo. Una piedra es alma, una flor es alma, una persona es alma, una heladera es alma, todo es alma. Todo es átomos, podríamos decir, también, volviendo a la definición anterior. Sucede que cada gota del océano tiene la conciencia de percibirse a sí misma como una gota, pero no trasciende la ilusión que le permitiría darse cuenta de que en realidad es un océano. De ahí el mar en la botella, porque la botella representa esa parte de nuestra mente finita, limitada, en forma de botella o en forma de cuerpo humano, por llamarlo de alguna manera, de mente humana, que no se da cuenta que no solo tiene dentro de sí misma la esencia, el mar, todo lo que es, como así también a su alrededor. Está flotando en la inmensidad, en todo lo que es. Entonces, cuando la botella logra trascenderse a sí misma, a su envoltorio, se da cuenta que es infinita, ilimitada, y que está en unión. Y yo sé que esto queda como demasiado filosófico, metafórico y en un plano muy teórico, pero hay formas de llevarlo a la práctica. Al final te voy a contar. Entonces, definitivamente para mí, el mar en la botella, que fue un nombre que elegí cuando no tenía idea de todo esto, hoy se resignifica y me parece hermoso que pueda ser el nombre de este nuevo proyecto, porque de alguna manera también habla de cómo mi conciencia y mi mente han evolucionado en estos años para que hoy pueda encontrar un significado distinto en algo que creé desde cierta inocencia. Así que espero que a vos también te guste, porque creo que para mí es el nombre perfecto para este podcast. Y volviendo a lo anterior, cómo llevar a la práctica esta teoría tan bonita de que todos somos uno, te cuento que hay 2 técnicas que aprendí estudiando Hatha Yoga que parecen un poco voladas, pero en realidad podemos tomarlas como un juego divertido. A ver qué pasa. La primera técnica es la meditación en el rol. Esta técnica tiene como objetivo que puedas ser consciente de cómo en esencia tu identidad es alma, es ser, y todas las cosas que fuiste adquiriendo en tu vida son ilusiones. Y acá puede que el ego se ponga un poquito incómodo, pero ese es el juego, esa es la gracia. Vos pensarlo de esta manera, cuando naciste ni siquiera eras consciente de tu propio nombre. Y conforme fuiste creciendo, creaste una identidad y una personalidad basada en cosas externas. Tu familia, el lugar donde naciste, las decisiones que tomaste en tu vida. Si hubieses nacido en otra familia, serías otra persona, sin dudas. Si hubieses nacido en otro país, otra cultura, aún más. Entonces, desidentificarnos de todos esos envoltorios, del envase de la botella, nos hace más sencillo llegar a nuestra esencia, a lo que verdaderamente somos. Esta técnica
consiste en, por solo 3 minutos al día, imaginar que sos alma. La persona es alma, es esencia, es ser, átomos, como vos quieras verte, energía, y cada rol que asumas, ya sea tu profesión, vamos a llevarme a mí al ejemplo, ser profesora de yoga, imaginarme que eso es un envoltorio, un personaje que estoy representando. Y la esencia mía es alma. Entonces soy un ser espiritual que hace de profesora de yoga. Pero no me identifico con el envoltorio de profesora de yoga. Y nada más, mientras sigo dando mi clase, como todos los días, soy consciente de que soy un ser espiritual dando una clase de yoga. Ponerlo en práctica genera un estado de conciencia que con el tiempo es muy interesante. Tómalo como un juego y fíjate qué sale. El otro juego es sentirnos en unión con todos. Y este es el juego más hippie del mundo, pero también es muy interesante. Sentirte en extensión de todo lo que existe y que todo lo que existe es una extensión de vos. Podés hacerlo en tu cotidiano. Imaginar que no hay división entre vos y todo lo que te rodea, las personas, los objetos. Sentir esa noción de ser una sola energía que se manifiesta en diferentes individualidades. Suena volado, pero no es tan difícil si nos ponemos a sentirlo, no a interpretarlo ni a racionalizarlo, aunque como habíamos hablado anteriormente, desde una visión científica también es válido pensar de esa manera. Todos somos átomos en diferentes combinaciones. Así que te propongo que hagas estos 2 juegos. El juego de darte cuenta del personaje que estás asumiendo y cómo podés entrar y salir a lo largo del día de diferentes personajes, y el sentirte en unión con todo lo que existe desde un plano energético. A ver qué pasa. Con esto me despido. Muchas gracias por estar acá y te mando un fuerte abrazo.